Viceministerio de Interculturalidad, el Ministerio de Cultura, el Grupo de Análisis para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA, y el Instituto Nacional de Estadísticas. Le damos la más cordial bienvenida. Con esta información, lo que tenemos que hacer desde los sectores es orientar nuestras políticas públicas a esta población, ver cuáles son las brechas de atención a esta población, que es la que suele estar históricamente discriminada, ¿no? La población indígena, la población afroperuana, tanto andina, amazónica, costeña, son las poblaciones que no siempre logran acceder, o si acceden, no siempre este servicio tiene la pertinencia cultural y lingüística que corresponde. Y eso es lo que nos va a permitir el censo, orientar estas políticas y hacerlas de mejor manera con la pertinencia que corresponde. Las organizaciones indígenas y afroperuanas han sido las que más han participado desde hace varios años en promover estas preguntas del censo. Estamos todavía alistando toda una estrategia para difundir en las regiones. Se ha estado difundiendo en Lima un poco más. Esto es muy importante para que también los gobiernos regionales, los gobiernos locales tomen conciencia de quién es la población que tienen en su región y cómo deben orientar también sus políticas, sus servicios, sus programas a esta población. Ayuda a que esta población ejerzamos nuestros derechos plenos en todo momento, pero también ayuda a que el Estado logre disminuir las brechas de inequidad que existen en nuestro país. Por eso es fundamental de que existan políticas públicas interculturales a partir de esta línea de base que tenemos los resultados de los censos del 2017. Para lograr la participación plena y efectiva de los representantes de los pueblos indígenas y de los afroperuanos en el recojo de información, es fundamental que primero partamos de ser parte de la elaboración de esa pregunta. Con mayor facilidad podremos contribuir en toda una campaña de sensibilización que se requiera para que finalmente podamos tener efectivamente un cuadro que nos muestra cuántos somos, dónde estamos, quiénes somos y cuáles son también nuestras potencialidades y aportes que hacemos al país, pero también saber las brechas de inequidad que aún existen. Pues precisamente uno de los desafíos que vienen es cómo trasladar reflexiones que se han dado a nivel del censo a nivel de los registros públicos, ¿no? Los registros administrativos, y eso implica trabajar y formar a un universo mucho más grande de funcionarios públicos y sensibilizarlos en este problema. Que la sociedad civil se apropie de esta información para construir sus propias agendas, sobre todo las organizaciones sociales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, organizaciones que tienen una agenda central en términos de lo que es concebir una ciudadanía justa y igualitaria en nuestro país, pero que tienen muchas limitaciones, tienen muchas debilidades y son muy vulnerables. Entonces, ¿cómo este tipo de información puede fortalecer su capacidad de agencia? Es, creo, un desafío que van a tener que enfrentar. Debiera usar los resultados del censo pensando, digamos, en para qué se hace un censo, ¿no? Y uno de los objetivos es que nos brinda información sobre desigualdades, nos marcan dónde están las desigualdades, nos permiten tener líneas de base. Pensemos ahora que estamos en el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Este censo nos va a dar una línea base y dentro de 10 años, cuando se haga el próximo, nos va a permitir ver qué es lo que ha pasado con ciertos grupos. El hecho de que Perú haya incluido una pregunta de autoidentificación étnica, principalmente para la identificación de pueblos indígenas y afrodescendientes, nos ofrece una oportunidad única también para ver cómo están estos grupos, repensar la política pública a partir de los datos censales en conjunto con los actores, es decir, en conjunto con las organizaciones de los pueblos indígenas, con las organizaciones afrodescendientes, para contextualizar esta información y para ver cómo se diseñan estas políticas. Es decir, la participación que se dio en el censo también se tiene que dar en la construcción de política pública.
Creo que en estos momentos la academia es uno de los espacios mejor preparados para poder ofrecer respuestas ordenadas y articuladas que nos permitan entender estos fenómenos, en particular los asuntos relacionados con discriminación y con los procesos de mejoras en inserción educativa y ocupacional en los grupos más vulnerables del país. Si este esfuerzo logra ser consolidado para un siguiente censo, como ya se viene discutiendo incluso desde estas sesiones que tuvimos el día de hoy, creo que estamos encaminados hacia lograr que en los próximos 5 o 10 años el Sistema Estadístico Nacional pueda contar con información que sea relevante, que sea articulada y que sea pertinente y producida a tiempo. La garantía de los derechos siempre es un proceso de conquista, de diálogo, de interlocución con el Estado, porque pues ya ha pasado que se invierte mucha energía en un censo, se invierte muchos recursos, pero como no hay una apropiación de esa información no pasa nada. Entonces, tener información buena, de regular o mala o de mala calidad no es lo que garantiza los derechos, es la forma como las organizaciones se apropian, cómo digieren y cómo aprenden a ubicar los datos, ¿sí? A darles sentido, a darle humanidad, a darles manejo político al dato. La manera como las organizaciones, los líderes, las lideresas, pero también la gente indígena, la gente afro, común y corriente, logre apropiarse de esta información, creo que cada vez que habla tendrá mucho más impacto. Ahora que ya existe una pregunta que se ha validado, ya que el censo es además producto de alguna forma se oficializa un criterio y un formato de pregunta de autodescripción, se supone que la parte técnica es el Instituto de Estadística y la parte rectora del tema de interculturalidad es el Ministerio de Cultura. Entonces se supone que ya tenemos un formato, una pregunta y unas categorías. Pensar en un sistema estadístico nacional donde la variable étnica esté presente supone un montón de cosas, ¿no? Pensar en una lógica de intercambiabilidad, pensar en que las categorías que se van a usar sean las mismas y que obviamente la posibilidad de que las datas puedan vincularse también es indispensable, ¿no? Entonces yo creo que lo que viene en términos estadísticos es eso, además del uso de la propia información, de la misma data del censo, que en realidad da para un montón, ¿no? Como hoy día ha quedado demostrado, ¿no? Pero además de eso, en realidad lo que viene es, bueno, desarrollar una agenda para un montón de tareas siguientes, incluyendo la implementación de la misma variable en los registros administrativos, ¿no? Y todas estas tareas, como se hizo también con el censo, supone un trabajo conjunto de estas partes, de estos actores, el Estado, y el Estado incluye varios otros actores, no solamente es uno, ¿no? Es el Ministerio de Cultura, el Instituto de Estadística, los ministerios, en fin, y dentro de ellos aquellos que se especializan, por ejemplo, los que ven programas sociales, que tienen sus propios sistemas de focalización, en fin. Sociedad civil, se habla de sociedad civil y sociedad civil en realidad es heterogéneo, porque si metemos ahí organizaciones étnicas o afrodescendientes e indígenas y a la vez academia, desde mi punto de vista ambos aportan, pero ambos tienen naturalezas y fines diferentes. La información que ahora tenemos fue largamente reclamada, fue un pedido y realmente todo un trabajo de organizaciones, sociedad civil y también de la Defensoría del Pueblo conseguirlo. La información obtenida es rica, nos va a permitir fundamentalmente sostener políticas públicas. Las políticas públicas ya no van a partir ahora en base a suposiciones, en base a ideas, en base a ensayos. Hoy tenemos la oportunidad de generar política pública a partir de datos concretos, de datos científicos, de datos estratificados. Para nosotros, desde la Defensoría, es importante que las instituciones reconozcan que se tienen los datos y que empiecen a trabajar con ellos.
ya está, lo valioso se logró, es un paso importante. Ahora depende de todas las instituciones públicas involucradas sacar provecho. Y la Defensoría va justamente a insistir en ello, a que todas las instituciones públicas utilicen esos datos y podamos construir mejores políticas públicas. Entonces, dicho esto, es importante resaltar también que este estudio va a colocar algunos resultados muy preliminares y que por supuesto van a seguir profundizándose con la intencionalidad de poderlos compartir cuando estén mucho más complejizados y que puedan seguir aportando a la discusión. Ahora comienza el trabajo, digamos, de la academia, de la sociedad civil para comenzar a usar estas bases de datos, esa información, para poder exigir que el desarrollo de políticas públicas. Exigir que se desarrollen o que se incluyan más estas variables de autoidentificación para poder visibilizar a las poblaciones en otras bases de datos administrativas para otros sectores y de esta manera comenzar a generar un cambio y reducir efectivamente todas estas brechas o estas inequidades existentes que digamos en parte es preocupación tanto de la Fundación Ford como creo que de todos nosotros que estamos ahora acá presentes.